Buenos días, antes que nada, el placer de tenerlos. Vuelvo a presentarlos, Cristina Echeverría. Ahora ustedes van a hacer una pequeña presentación y Pablo de la Cueva, un placer que puedan charlar con nosotros. Gracias por la convocatoria. Bueno, Cristina, quiero que nos cuentes, a quienes no lo conocen, a ustedes, qué segmento desarrollan en el ámbito de la psoriasis, como lo decíamos, y cuál es la experiencia, un pequeño resumen de la experiencia profesional que llevan adelante. Bueno, yo soy médica dermatóloga, especialista en psoriasis. Me desempeño actualmente como vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, filial argentina, y también formo parte del servicio de dermatología del Hospital Eva Perón de San Martín, y soy consultora del IREP, el Instituto de Reumatología. Bien. O sea, currículum sobra. Sí, muchos años de estudio. Bienvenida. Lo mismo con usted, doctor Pablo de la Cueva, si quiere hacer una pequeña presentación para que lo conozcamos un poco mejor. Buenos días. En primer lugar, encantado de estar en RADLA y en RADLA TV, porque no había venido nunca al Congreso RADLA, porque claro, te tienes que cruzar el océano para venir, y estoy feliz de estar con todos vosotros. Ya he oído en la anterior entrevista el éxito de convocatoria. Y nada, yo con respecto a qué me dedico, pues me dedico sobre todo a la psoriasis y a la gestión administrativa de un servicio en Madrid. Trabajo en Madrid en un hospital bastante grande del centro de Madrid y me dedico a la psoriasis desde hace aproximadamente como 12-13 años. Estaba en otro centro y ahora mismo soy el presidente de la Sociedad Científica de Dermatología en Madrid, que es la sección centro de la Academia Española de Dermatología. Bueno, un gusto charlar con ustedes dos, uno desde el vasto conocimiento que tienen, quizás ustedes tendrán muchísimo más para contar, pero simplemente que nos introduzcan el tema. Yo ayer hablaba de que hay definiciones de la psoriasis muy técnicas, que a lo mejor está bueno bajarlas un poquito a tierra para que todos la puedan decodificar y entender qué es la psoriasis, doctora, y bueno, cuál es la mejor manera o la más efectiva como para empezar a abordarla. Bueno, lo más importante es tener en cuenta que la psoriasis es una enfermedad que va mucho más allá de la piel, que se considera una enfermedad sistémica, inflamatoria, donde la piel es el primer impacto, pero que también sabemos que puede afectar las articulaciones, que tiene componentes cardiovasculares, aumento del riesgo de diabetes, hipertensión, por lo cual siempre decimos que la psoriasis hay que tomarla seriamente. Afecta entre 2 y 3% de la población mundial y, como vos dijiste, puede afectar tanto a niños como a adultos. Incluso los tratamientos pueden ser prolongados, pueden comenzar en una edad muy temprana y persistir en el tiempo. Sí, totalmente. Hay pacientes que comienzan con su tratamiento en la niñez y requieren el seguimiento y el tratamiento a largo plazo. Pero lo importante es dar la luz que siempre decimos de esperanza, que con la revolución que hubo en tratamiento, los pacientes hoy podemos hablar que pueden llegar a vivir sin lesiones, y eso es lo importante. Doctor, ayer, entre otras de las charlas que llevamos adelante aquí en nuestro set, en nuestro estudio, especialistas también en materia de psoriasis nos decían que no solo afecta desde el punto de vista físico, sino también mental, psicológico, que muchos pacientes se ven como disminuidos, se retrotraen y hasta le da vergüenza pertenecer a algún grupo. Esto ha llevado incluso a intentos de suicidios. ¿Cómo se trabaja desde ese aspecto, ¿no? El físico, por supuesto el médico, pero también el de la cabeza, ¿no? Es muy relevante, desde luego, el impacto psicológico y psicosocial de los pacientes con psoriasis. Llevamos trabajando en ello durante muchos años de cara a toda la sociedad, de cara a los decisores, a los medios de comunicación, poner en valor esto, es decir, que son pacientes que están muy afectados, no hacen vida normal, están estigmatizados también, no quieren salir muchas veces de su casa. Cuando vienen los meses de verano que hay que ir a la playa, claro, pues no quieren ir, cambian. El impacto en personas jóvenes, como bien has dicho, puede empezar incluso en la niñez, adolescentes, jóvenes que empiezan con psoriasis, desde luego marca muy negativamente su vida. Incluso encontrando buenos tratamientos, muchas veces ese pozo psicológico sigue existiendo. De hecho, uno de los objetivos es incluir el abordaje psicológico también de los pacientes. Hubo una encuesta como hace ya casi 20 años, en el año 99, un estudio más bien, en el que ponía en valor justo esta afectación mental y la ponía a la altura, la segunda, después de la depresión, es decir, más que otras enfermedades que pueden parecernos más graves, pero que luego al final estamos en la vida para vivir bien, tener calidad de vida. Y esto se puede abordar cuando ocurren hechos característicos de esta magnitud, no solamente con un dermatólogo, sino también con un psicólogo a la par, recomendarle. ¿Esto se puede lograr?
Muy bien lo decía Cristina, que yo creo el abordaje multidisciplinar, porque es una enfermedad sistémica, pero en este caso tanto física como psicológica también, el incluir especialistas en psicología o incluso una ayuda psiquiátrica en muchos de nuestros pacientes, desde luego es más que deseable, y por eso las estructuras deben intentar que exista ese apoyo psicológico. Doctora, vuelvo a preguntarle, la psoriasis es una patología no contagiosa, pero de todas maneras hay como mucho tabú, o mucha gente tiene miedo a alguna persona que pueda tener la psoriasis, o de contagio, o de alguna incidencia. ¿Cómo se puede manejar esto también? O eso quizás parte de una desinformación, ¿no?, que hay. Sí, totalmente. Sabemos claramente que no hay posibilidad de contagio de la psoriasis de ningún tipo, y de la forma que hay que hacerlo es nada más que difundir la enfermedad. En eso, y este concepto, ¿no?, que vos decís, en eso se está trabajando mucho, y hace ya más de 10 años que la Asociación de Pacientes, AEPSO, está trabajando muy fuertemente. Estamos trabajando médicos y pacientes, que es la forma en que tenemos que trabajar, y también, bueno, la industria ayuda para la difusión, para hacer campañas, y también los medios de comunicación. Y también tiene que haber políticas de Estado que lleven a que los pacientes realmente la gente pueda conocer que no hay ningún riesgo de abrazar, por ejemplo, a un paciente que tenga psoriasis. No, ni de relacionarse, ni de compartir una copa, un mate, un vaso. Exactamente, ¿no? Ni las piletas, que muchas veces en los lugares recreativos tenemos historias de pacientes que fueron rechazados de tener la posibilidad de ir a espacios públicos por el tema de su enfermedad. Ayer hablamos con la presidenta de AEPSO que usted mencionaba, Silvia Fernández Barrio, que además viene del ámbito de la comunicación, y nos comentaba esto, cómo a veces los doctores tienen que dejar bien aseverado, claro, que puede ingresar a la pileta porque no son hongos y no son contagiosos, pero es como que no está la cultura todavía en todos, y cuesta a veces detectarlo y saber de alguna manera puntualizar cuál es la problemática. Sí, totalmente. Y a veces, muchas veces, los mismos pacientes son los que están temerosos y por eso no se muestran y demás, por sentir lo que se llama el rechazo anticipado, ¿no? O el temor al rechazo. Entonces, mismos se aíslan justamente para no enfrentarse a esta posibilidad de rechazo, y eso todavía aumenta más el peso psicológico, como decía Pablo, de la enfermedad, que, como bien dijiste, puede llegar hasta un aumento en la incidencia de suicidios. Doctor, lo quiero trasladar a hacer una comparativa, si es que se puede, y si tiene índices también de esta enfermedad, seguramente la doctora puede apuntalar en Argentina y en España. Cómo se trabaja en distintos lugares, si la mecánica del abordaje de esta patología es la misma, y cuáles son los casos, y si así han detectado que se puede disminuir más prontamente, más allá que en algunos casos persiste incluso de por vida, ¿no? Desde luego, en el ámbito RATLA hay desde luego muchos escenarios distintos a nivel organizativo, pero yo cuando he venido alguna otra vez a Argentina, sí que veo que el sistema argentino y el español son bastante similares, tenemos acceso a fármacos que son de alto coste, pero que son de alta eficacia y alta seguridad, y por eso, como bien decía Cristina, durante los últimos años estamos viviendo una revolución positiva que da esperanza, como bien decía, a los pacientes, y eso en los dos escenarios, tanto en Argentina como en España, sí que lo tenemos. Puede tardar las aprobaciones de las distintas moléculas más tiempo o menos tiempo, pero más o menos con un cierto decalaje, pero van llegando y tenemos a nuestra disposición estas moléculas. Evidentemente son moléculas, como decía, de alto coste, pero que es una innovación farmacológica de primer nivel, pero tenemos que manejar perfectamente para que los sistemas sanitarios puedan ser sostenibles, y a día de hoy yo creo que lo estamos logrando, y sobre todo a expensas de mejorar la enfermedad de los pacientes. Bueno, allí usted tocó un tema que es muy sensible también, porque la Argentina, como imagino otros países de Latinoamérica, a veces tiene muy afectado el sistema de salud. No todos pueden pagar una prepaga, una obra social preponderante de relevancia. Aquel que no tenga dinero, no tenga una buena asistencia, le pregunto el caso de Madrid, y después, doctora, lo voy a trasladar a nuestro país, ¿puede tener un eventual tratamiento para la psoriasis de la misma calidad que a lo mejor alguien pudiente que tenga una buena asistencia prepaga? Sí, nosotros en ese sentido sí que los pacientes con psoriasis tienen acceso a los fármacos. Luego va como toda la variabilidad humana, es decir, si te toca en un centro o te toca en otro, muchas veces hay diferencias también, es decir, el acceso está ahí, pero luego depende de la individualidad de los centros, de las comunidades autónomas y un poquito también de los médicos, pues eso, que toquen. Pero en general, yo la salud de la dermatología, por lo que veo yo en RATLA, desde luego, es de primer nivel, por lo que he visto hasta ahora, y que también comparto mucho con el CILAD y en España también, o sea que yo creo que pueden estar contentos los pacientes que tienen buenos facultativos para tratarlos.
Doctora, le traslado la pregunta para llevarla un poco al ámbito local. Mira, sí, lo primero que se trabajó fuertemente es en detectar a los pacientes con psoriasis, porque muchas veces directamente no iban a la consulta. Ese es el primer paso. Y también en formar a los médicos de atención primaria, que por ahí son los que tienen el primer contacto con los pacientes. Después tenemos, como dijo Pablo, un arsenal terapéutico completo en Argentina, desde medicamentos de muy bajo costo hasta los agentes biológicos, que son los mayor costo. En general, si la peleamos un poco, logramos la cobertura, que en el caso de estos medicamentos debe ser 100%, es imposible que alguien lo pueda pagar. Y logramos aprobaciones no solo a nivel de empresas privadas, sino también la salud pública está cubriendo, PAMI está cubriendo, así que cuando son bien justificados, los pacientes realmente lo necesitan y con esfuerzo y persistencia realmente logramos que la mayoría de los pacientes tengan acceso. Pero hay que seguir trabajando y como el recurso de salud es agotable y es muy importante la responsabilidad de los médicos en hacer la indicación adecuada para el paciente que realmente lo necesita. Bueno, sin duda se ha avanzado mucho médicamente, clínicamente, dermatológicamente en el mundo, pero quiero saber si ustedes creen que en materia de psoriasis, que es lo que a ustedes los convoca y les compete, ¿puede llegar a haber todavía algún adelanto más o estamos en el tope, estamos en el techo? No estamos en el techo, estamos cerca del techo, eso sí, pero no estamos en el techo. Es decir, de hecho, el simposio en el que vamos a estar, vamos a hablar de nuevas moléculas, nuevos mecanismos de acción, cada vez tenemos más datos, más evidencias de lo que viene, tiene superioridad en algunos aspectos como la eficacia, son fármacos muy seguros y sobre todo que cuando hacemos la elección de un fármaco a un paciente y le trasladamos la información sobre ese fármaco, tendremos muchas más probabilidades de éxito que antes. Si nos movemos mucho en estadísticas, sí que es verdad que hay muchos estudios para identificar qué paciente le iría mejor un fármaco, pero todavía no estamos en ese nivel. Lo que tenemos es lo que viene, por ejemplo, vamos a hablar de los inhibidores de P19, de interleuquina 23, lo que viene, que tengamos muchas papeletas, el paciente casi tiene pues más de un 90% de que sea un tratamiento adecuado para él, con psoriasis grave. Estamos hablando de psoriasis grave, que como decía Cristina, son, o moderada grave, son aquellos que tienen, pues eso, ahora mismo está justificado el empleo de estos fármacos. Y luego también hay innovación en tratamiento tópico, también ha aparecido algún tratamiento oral, sistémico, es decir, que sí que hay mucho y de hecho se ve que es floreciente en todos los ámbitos de congreso el mundo de la psoriasis. Sí. Doctora Echeverría, que nos pueda adelantar algo de lo que se va, bueno, venimos charlando, pero cómo se va a implantar esta conferencia, es decir, ¿va a ir directamente tocando temas con pacientes o cómo lo van a tratar de inculcar ustedes para el público presente? La idea es trabajar desde, como dijimos, lo que empezamos haciendo en psoriasis y a dónde estamos hoy, marcar esa evolución, cómo fueron creciendo los conocimientos, el descubrimiento, por ejemplo, de por qué se produce la enfermedad y llegar hasta el conocimiento de estas nuevas drogas. Y no solo eso, sino también cómo esto en la interacción entre el médico y el paciente ha hecho que realmente el acceso y la persistencia en estos medicamentos sea hoy una revolución, como dijimos al inicio.